El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista, sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos despertándonos juntos con el compañero de siempre, Diego Senkman, que aquí mismo lo tengo, y ya vamos a comenzar con nuestro programa Nube de Palabras. Mientras desayunamos tranquilo, imaginamos que ustedes también estarán haciendo lo mismo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Charlie querido, ahí Charlie Manzoni es el que les habla. Hace muchos años trabajamos juntos y disfrutamos de este programa. Señor, a trabajar. Vamos a trabajar, por supuesto. Arrancamos tempranito. Diego, vos sabés que hoy se cumple un número redondo de la independencia de los Estados Unidos. 4 de julio de 1776, hace 250 años, el tío Sam se independizaba. Vaya si es importante la fecha, ¿no? En esta geopolítica. La gran potencia mundial de Estados Unidos, 250 años. Pero yo te quiero hablar de otro día de la independencia. Ay, Dios mío. Que quizá a nosotros nos importe un poquito más. A ver. Es el Día de la Independencia Tributaria. No. Sí, porque justamente esta semana se cumplió lo que deja de trabajar para el Estado un contribuyente que está agarrado de donde te imagines, el que paga todo, el que paga el IVA cuando compra algo, el que paga ganancias, el que paga bienes personales y tiene, por supuesto, un bien que exceda la... O sea, el tipo que en Argentina paga todos los impuestos, la mitad de año trabaja 6 meses de 12, trabaja para pagar impuestos. Exactamente, por eso le han puesto los amigos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, del IARAF, le han puesto el nombre del Día de la Independencia Tributaria, porque es cuando este contribuyente se independiza, deja de trabajar para el Estado y empieza a ganar trabajar para él. O sea, el tipo que es full pagador de impuestos porque tiene sus ingresos en blanco y paga todo, ese tipo, ese argentino o argentina, 6 meses de su laburo es para pagar impuestos. Y recién, después de ahora que se cumple la fecha, sería para tu bolsillo. Así es, empezás a trabajar para vos. O sea, fíjate la carga tributaria que hay en la Argentina. No, y el otro elemento es que Argentina está en los puestos más arriba de presión impositiva. Bueno, sí, y en empresas, justamente la UIA, la Unión Industrial Argentina, dio a conocer esta semana la estadística y Argentina está arriba incluso de países europeos, que como bien sabemos, países europeos tienen alta carga tributaria, pero también tienen servicios acordes. En un estado de bienestar. O sea, el boomerang vos lo tirás pagando impuestos, pero te vuelve en forma de salud, de educación. Totalmente. Para empezar. Y ni hablemos de seguridad, que acá mucha gente tiene que vivir en lugares con seguridad privada. Bueno, es así. La doble imposición famosa de la Argentina. Pero bueno, quería vincularte esta fecha porque justamente coincide. Gracias por recordarme este hermoso aniversario de la independencia fiscal, romper las cadenas y empezar a cobrar para uno. Y simbólicamente es muy fuerte. Pero es así, es como cuando vos vas a cargar nafta y cuando alguien te grafica y te muestra una botella de 1 litro, dice, mira, este litro de nafta, la mitad son impuestos. Sí, y así podés hacer con gaseosas, con la mayoría, ¿no? Hay una idea incluso del gobierno de empezar a transparentar y a visibilizar cuánto es la carga cada vez que vos vas a comprar. O cuando te pagan, si estás en relación de dependencia, que el recibo diga cuánto estás vos ganando y cuánto estás aportando. Tener claro, tener como cierta educación tributaria en el sentido de cuánto es lo que pagás y cuánto arriba hay impuestos. Esto también lo hizo el gobierno para presionar muchas veces a gobernadores y a intendentes y para tirarle a la gente, entre comillas, en contra y decirle, ven, tal intendente de tal distrito está subiendo impuestos porque no hace ahorro, porque no quiere ajustar, porque tiene demasiados empleados de planta o porque no sé qué.
Fíjense, entonces este tipo, en vez de bajar impuestos, sube impuestos porque no quiere hacer el ajuste. Y por eso en tal distrito las estaciones de servicio te cobran más y los supermercados, ¿viste esa cosa de visibilicen al intendente subidor de impuestos? Transparencia fiscal, Sí. le llaman, son nombres rimbombantes que acá nunca están, por supuesto. Tenemos todo lo peor, la mayor carga tributaria, no tenemos transparencia fiscal. Pero además, por ejemplo, por tomar un solo impuesto, el IVA de 21% no es habitual en otras partes del mundo. No, incluso tienen la simplificación, por eso te digo, son muchas, viste que hay muchas palabras que nosotros nunca cumplimos, porque también está la simplificación tributaria, tampoco está acá, viste, hacer un multiple choice, fíjate que ninguna de esas, transparencia, ecuanimidad entre los contribuyentes, simplificación tributaria, acá no existe. Pero la paradoja es que hace 7 meses que cae la recaudación impositiva. Vamos a hablar después con un especialista de eso. Hay un problema ahí, que es que hay menor actividad económica general y hay menor recaudación. El gobierno tiene un punto y dice, se postergó ganancias, todavía no, la gente que ya hubiera pagado ganancias lo postergamos, por eso está metido en la cuenta y te da, creo que el último número era -7, ¿no? Sí, fue una caída real, o sea, descontada la inflación, Sí. Una caída real, se conoció también esta semana, el INDEC lo publicó, de 7,1%. Es una caída fuerte. Muy fuerte, el gobierno trata de morigerar el dato diciendo, no, en realidad postergamos el pago de ganancias y por eso el -7%. También el tema de las retenciones. Sí. Hay mucho cuestionamiento acerca de si el gobierno en este momento, en donde se retrae la actividad económica, lo obliga a recortar más y más y más. Vos recaudás menos porque hay menor actividad, entonces tenés que ir a recortar, más ajuste. ¿Entendés? Como un círculo vicioso negativo. Totalmente, porque para cumplir el objetivo del superávit fiscal, que lo viene cumpliendo de rajatabla, si a vos te caen los ingresos, y bueno, recorta gastos, es como en la casa de cada uno, ¿no? Exacto. Así que en eso está, y Milei ha dicho que no va a subir impuestos, o sea que más motosierra. Bueno, más motosierra. Y en el orden político, por supuesto, ya está Santilli en funciones. El globo perdía altura, entonces arrojaron al vacío el saco de arena, que era Adorni, el lastre. Adorni, tarde, lo tiró, pero lo hizo finalmente, en forma de renuncia, muy mimadas las formas entre ambos. La gran pregunta es si el gobierno va a producir un cambio de nombres, porque está Santilli, pero está Rabier como nuevo vocero y está Fabián Fernández que viene de YPF. Todos con buena relación con el periodismo, todos de adjetivos suaves, es como una paleta de colores emocional más tranquilo. Pastel. Más pasteles. ¡Ah, qué belleza! No hay rojo furia, no hay mierdas humanas, cosas raras, no hay por ahora en los voceros estos, en las nuevas figuras. Pero lo que uno se pregunta esto es si tiene sustentabilidad y si es una nueva fase que el gobierno quiere proponer más amigable, menos irritante, de menos crispación, o si en 10 minutos Milei se va a enojar con alguien y volvemos a la programación habitual de mierdas humanas, los periodistas, o no odiamos lo suficiente, o habría que odiar más, no lo sabemos. ¿Quién sabrá, no? Si eso puede pasar o no. Nadie, ni el propio Milei, quizá. Pero mira, hay un elemento para tener en cuenta. Hubo 12 o 13 gobernadores de provincias colaborativas con el gobierno en la asunción de Santilli esta semana. No había habido una escenificación tan nutrida en los recambios anteriores de jefe de gabinete. Entonces, para el que se quiere ilusionar, y es una ilusión, con que hay un gobierno que va a ser más política, menos de imponer y más de negociar, y menos puteada y más comprensión, hay una esperanza ahí. Pero bueno, esto dice siempre Rosendo Fraga, los políticos cambian de ideas, cambian de partido político, pero no cambian de temperamento. Y Milei tiene su temperamento. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿será sustentable este nuevo modo que por lo menos esta semana presentó el gobierno? Ideas que encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Querido Charlie, tengo
algo para recomendarte. A ver. Un gran libro. Para vos y para todos los que aman la música. Es el último libro de Diego Fischerman. Quizás el periodista o de los que más saben de música y de todos los géneros musicales en Argentina. Diego Fischerman publica Hoy desperté cantando esta canción. Canciones populares, una historia argentina. Es una especie de enciclopedia con las historias de grandes canciones de todos los géneros musicales, con la historia, con anécdotas, con análisis de estos libros que se pueden además abrir, cerrar para estos tiempos en donde además vos podés leer, te metés en una historia, en dos historias, entrás, salís, y ahí yo te aseguro tanto material, tanta cosa, de cosas que vos escuchaste toda la vida y vos no sabés por qué o cómo se había armado eso. Bueno, Diego Fischerman, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por lo del periodista que más sabe, lo cual... Acercá el micrófono. No es ni siquiera cierto, pero no importa. Bueno, pero suena bien. Pero suena fantástico. Suena bien. Sí. ¿Cuál es el género en el que vos decís, Fischerman sabe de todo, de folclore, de tango, de rock? Vos decís, para entrar al cielo dentro de muchísimos años, yo a San Pedro le digo que sé de este género musical. ¿Cuál es? No. Como no creo en San Pedro, puedo decir cualquier cosa, finalmente. Uno no escucha de la misma manera muchas cosas. La música incluso es muchas músicas. Uno pone músicas a veces para charlar con amigos, pone música para cocinar, pone música para escuchar y no siempre escucha de la misma manera y no escucha lo mismo en distintas épocas. Y en el caso de alguien que trabaja con la música, muchas veces escucha cosas por interés profesional y son distintas que las que uno escucha por placer. A ver, ¿qué tengo ganas de escuchar cuando llegue a casa? Si la pregunta es esa, sí. Diría que casi siempre es música de la llamada clásica o jazz. Pero no siempre. Hay mucha canción allí. Ahora, vos recién hablábamos fuera de micrófono del Rancho de la Cambicha que comentaban a ustedes. Es una canción fundamental, es una canción importantísima en la historia argentina, pero es una canción que yo por ahí no escucho. Cuando la escucho me interesa, no es lo que estoy esperando llegar a casa para poner. A escuchar a Antonio Tormo. Me falta una estación para. Sí, ya llego a casa para escuchar a Antonio Tormo, no. O Corsini, qué sé yo. Ignacio Corsini. No es el cantante que yo más escucho. Hay otros que me dan más placer, que tienen más que ver con mi mundo actual. Pero lo que sí puedo decir es que escribir este libro me llevó primero a escuchar de vuelta y con mucha atención cosas que creía que conocía y en las que descubría cosas que no había oído en su momento o que de tanto escucharlas uno no las oye más. Cuestiones en los arreglos, qué sé yo, pequeños detalles, lo que hace la voz en una sílaba, cosas verdaderamente maravillosas. E incluso cosas que conocía poco, que sabía que eran importantes, pero que tenía poco oídas. Y después digo, uno a veces le da mucha importancia al gusto de uno. El gusto de uno solo tiene importancia para uno, finalmente. No es que no aparezca en este libro, aparece y mucho, y necesariamente es una lista arbitraria. Vos decías, es una enciclopedia, es una especie de anti-enciclopedia porque justamente no sigue un rumbo. Es más, es un libro que en algún momento me quedé como no paralizado, porque decía, ¿cómo sigo? Y lo que me liberó fue no sé si darme cuenta, en realidad pensar que no tenía por qué seguir el mismo procedimiento en todos los capítulos, que no tenían que seguir un mismo protocolo, que uno podía hacer una variación sobre una palabra de la letra y que otro podía hacer la historia de cómo se compuso y otro podía hacer la impresión que me dio a mí cuando lo escuché. O sea que cada canción un poco dictara su propio manual de instrucciones, digamos, que no hubiera uno previo. Estamos con Diego Fischerman sobre su libro Hoy desperté cantando esta canción. Empecemos con algo, el anillo del Capitán Beto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ma per qué? Primero porque es una canción que esa sí me gusta mucho.
claramente. En segundo lugar, porque tal vez Spinetta sea uno de los que ya desde la tapa es un poco secreta, digamos, o en todo caso no muy evidente la alusión a Spinetta en la tapa, pero está, digamos, en ese ángulo de Artaud que... Es el disco Artaud, ustedes saben la famosa tapa rara de Artaud, de Sí. Pescado Rabioso, pero en vez de tenerlo a Antonin Artaud, el poeta francés, en la tapa, lo tiene, y esta es la vuelta de tuerca, a Gardel. Sí. Pero lo interesante no hablo del Capitán Beto, pero algo que pasa en el libro me pasa a mí también, me voy bastante del tema. Mis alumnos cuando doy clase me dicen lo mismo. Artaud no es mencionado ni una sola vez en el disco Artaud. No, a diferencia de él, dedicado a Antonio Machado, poeta, o a Miguel Hernández de Jean Malu Serrat, que eran poemas de ellos, aquí Artaud es una referencia en ausencia. Es una voz de afuera que ilumina o que actúa como una especie de espejo lejano, digamos, en el cual se refleja el disco. En ese sentido, acá Gardel es también como una figura titular. Sí aparece, por supuesto, porque además el libro empieza con Mi Noche Triste, que fue una grabación de Gardel y que se considera el primer tango canción. En realidad es como un principio en algún sentido, por lo menos un principio mitológico de la canción popular argentina, más allá de que nada empiece exactamente en un punto. Y El Anillo del Capitán Beto tiene que ver no con el principio, pero sí con un momento particular de un amor particular que tenía Spinetta como protagonista. Es decir, yo creo que mi primer contacto con la canción eran las canciones que cantaba mi abuela y seguramente Mariana Walsh, digamos, sin ninguna duda. Pero con la canción popular, salvo los Beatles, que en casa se escuchaban, la primera noción acerca de que existía algo en castellano que podía ser, digamos, interesante, desafiante, etcétera, etcétera, fue por una revista que me trajo mi viejo a casa, yo tendría 12 años, que se llamaba Cronopios, que salió durante muy poco tiempo y donde estaba el adelanto de la letra de A estos hombres tristes. Y a partir de ahí yo iba todos los días a la disquería Musiquita, que estaba en la Galería París, en Caballito, enfrente del Parque Rivadavia, a preguntar si ya había salido el longplay de Almendra. A partir de ahí Spinetta fue una figura muy importante. Es decir, yo empecé a escuchar cierto tipo de música a partir de allí. Y El Anillo del Capitán Beto para mí, no solo porque me gusta, sino que la raíz de la elección de esa canción tiene que ver con que junta muchas líneas de época. El viaje al espacio, digamos, o sea, la ciencia ficción argentina, que es una ciencia ficción, si pensamos en Angélica Grodischer, una escritora rosarina que inventa el personaje de Trafalgar Medrano, que es un poco el antecesor del Capitán Beto, es un viajante de comercio interplanetario que tiene a la nave, la llama el Cacharro, que es más o menos como la nave de fibra hecha en Aedo, y que cuenta las historias de sus viajes en el bar Burgundy de Rosario, donde se encuentra con amigos y les cuenta cosas de los viajes. Y había una cosa muy divertida. En realidad, es como todo, es como un cierto rompecabezas. Viendo la adaptación televisiva del Eternauta, pensé fuertemente en Hoy todo el hielo en la ciudad de Almendra. Parece inspirada en ese mundo, digamos, todo el hielo en la estación, todo ese mundo, digamos, reflejo de cosas. Ciencia ficción Spinetta, vuelvo a leer el primer relato de los cuentos de Trafalgar Medrano, que se publicó en una revista en 1973, o sea, 2 años antes del Capitán Beto, y donde habla de este viajante interplanetario que cae en un planeta rarísimo donde, qué sé yo, y él trafica, digamos, sobrante de revistas de historietas. Eso vende en el planeta Sescundrea, digamos. Y no costaba imaginarse entre esas historietas que él vende la segunda edición del Eternauta, que es del 76, del año del Capitán Beto, con ilustraciones de Breccia, digamos, que eran, a mi
gustó, mucho mejores que la de la original del 50 y pico. Bueno, más modernas, evidentemente. Y ahí vos contás la historia de Capitán Beto. ¿Cómo haces en el libro? El libro es un Fisherman con Hoy desperté cantando esta canción. Del Capitán Beto, entonces. Y el Capitán Beto yo empiezo hablando de la ciencia ficción en Argentina. En Está buenísimo. Básicamente. Y de un clima de época en el cual coinciden el alunizaje del 69, Claro. el planeta de los simios del 68, Odisea, después. 2001 Odisea del espacio, por supuesto. Estos viajeros interespaciales, qué sé yo, y la vecindad de la metafísica y el barrio en Spinetta, digamos, que hablando era esto, te hablaba de una cosa, decirle, no sé qué, las luminiscencias en el cielo, y tenés y el humo de los recitales lo inventamos nosotros que tocábamos al lado de los patis. ¿Viste? Tenía esta cosa, Spinetta, cuando hablaba, ¿viste? Esa cosa, ¿no? De esto, metafísica y barrio, una cosa al lado de la otra. Diego, te quería preguntar, después voy a dejar al otro Diego que vaya a lo particular, más conocedor de la música y de los temas, pero yo te hago algo general, después ustedes me llevan con la soguita de nuevo a lo particular si quieren, pero así como Diego te preguntaba tu género preferido o tu música, digo, ¿los argentinos estamos identificados con alguna? A mí se me ocurre de entrada decir el tango. En el mundo dicen argentino, tango, pero no lo sé. ¿Vos cómo lo ves? La pregunta es interesantísima y en realidad no tiene una sola respuesta, porque el mercado es importante en esto. El jazz argentino es muy importante, pero no tiene un mercado. Nadie va a hablar en Finlandia, probablemente salvo un coleccionista muy particular, sobre Bronca Buenos Aires, ponele, un disco que saca Jorge López Ruiz con textos de José Cherkassky en el 70 y pico, 72 creo, 71, 72, 73 capaz, no me acuerdo. El Gato Barbieri tomó, digamos, como saxofonista. Rosarino toma cierta importancia, pero efectivamente se habla del tango. El tango tiene un mercado y creó, digamos, una cierta mitología eventualmente. Claro, nuestra marca país, si queremos decirlo de alguna manera, ahora, está más pero aceitada tiene que ahí. ver con el mercado. Es decir, la canción argentina que es sorprendente en el sentido de que con fuentes reconocibles en Serrat, en Georges Brassens, en el music hall francés, si pensamos en Marina Walsh, en los folclores, por supuesto, de Sudamérica, en el rock, en el jazz, en el bolero. Genera un cuerpo de canciones de una originalidad, digamos, es decir, Algo contigo de Chico Novarro es un bolero, pero no es un bolero mexicano ni cubano, es un bolero argentino. Qué sé yo, Vete de mí, de los hermanos Espósito, es un bolero, pero no es un bolero igual. Todos los cubanos creen que es cubano. Es una canción folclórica cubana, pero la compusieron los hermanos Espósito. Yo no sé si hay muchos países que tienen mucho de una cosa, claramente. Obviamente Estados Unidos, que tiene un mercado muy poderoso, una industria muy grande, hace que conozcamos casi todo lo que en Estados Unidos, hasta las polcas norteamericanas, de última, a través de un episodio de Alf, por ejemplo, nos podíamos enterar que había polcas en Estados Unidos, porque Alf era fanático y escribió muchas cartas para que no levanten el programa y bueno, no viene el caso. Yo creo que no se puede reducir, probablemente un europeo no conozca Carta de un león a otro, que es de Chico Novarro, o no conozca Como la cigarra de Mariana Walsh, o Barco Quieto de Mariana Walsh, que es una de las canciones de amor más extraordinarias que se escribieron en cualquier parte del mundo, en cualquier época. Pero son canciones argentinas que nos identifican absolutamente. Y en un punto hay algo interesante en la canción. Hay muchas cosas interesantes, pero hay una que a mí me resulta interesante, que es lo no dicho. Es como ciertas cuestiones están como en ríos subterráneos. El tema de la homosexualidad, concretamente. A ver. Es decir, Barco Quieto es una canción de amor homosexual, en una época en que no se podía hablar de esto de ninguna manera. Puerto Poyensa Puerto también. Poyensa, te iba a decir. Puerto Poyensa aparece además como una
como una grieta de algo que es como una invención del 82 que tiene Sandra que y ver... Celeste. Claro, sí, sí. Claro, recordado. pero tiene que ver con la prohibición de... Es decir, la prohibición de pasar canciones en inglés en la radio provoca que aparezca o que surja un género de canciones, digamos, finas, conchetas en un punto, en español. Género que no existía. Estaba el rock, que en las radios no entraba en ese entonces. Empieza a entrar en el 82 porque tienen que llenar con música y no tienen ¿Qué ninguna. escuchabas en el año 80 de música argentina en una radio? No escuchabas Manal, no escuchabas Spinetta, No, en las Color Humano, en las radios que pasaban rock Papo. solamente. Eso no se oía. Eso no se oía. No se oía. No se oía para nada. Pero había radios de rock. Había programas de rock. Que de todas maneras estaban muy ligados a la política de los sellos grandes, es decir, era difícil que... Pero yo sí recuerdo haber escuchado a Manal por primera vez en la radio Modern en la Noche. Pero Modern en la Noche era un tipo que era el hijo del dueño de Modart, Ricardo Alejandro Kleiman, que pasaba la música que a él le gustaba y que después se convierte en productor, etcétera, valiéndose de esto. Y hay discos de Polydor que se llamaban Modart en la Noche, volumen 1, volumen 2. Pero por supuesto, hemos eran- tenido los vinilos esos de Bueno. Modart en la Noche. Ahí ya había un negocio detrás, pero al principio, en Modern en la Noche se pasó por primera vez, es decir, se escuchó por primera vez Hey Jude en la Argentina. ¿En qué año? 68. 69, yo escuché Almendra, después por primera vez también en Modern en la Noche. Manal por primera vez en La Barra de Chocolate, que era un grupo fue muy importante en ese entonces y que después un poco desapareció de la... perdón por usar tanto la palabra mitología, pero es que hay una mitología, digamos, de esta especie de construcción del rock nacional, donde se habla mucho de los gatos, pero prácticamente no se menciona a Pajarito Saguri. Pajarito Saguri. Y La Barra de Chocolate fue un grupo importantísimo y uno de los grupos que mejor sonaba en el año 69, digamos, ese momento como de reconversión del beat en lo que va a ser llamado después rock nacional, digamos. Diego Fish, espera, déjame porque hay gente que se va sumando, se interesa por esta conversación, pero ¿quién está hablando? Bueno, Diego Fisherman, periodista de mucha trayectoria, especializado en música, escribió, asesoró, hizo curaduría, Conex de platino, y sobre Hoy desperté cantando esta canción, que a él no le gusta, digamos, que lo llamemos enciclopedia, pero a vos no te gusta encasillar ni los formatos ni los organizadores. Pero en un momento, digo, tenemos que ponerle un título a este libro. ¿Cómo lo definís? ¿Es una enciclopedia? ¿Es un compendio? ¿Cuál es la palabra que te resulta cómoda para describir tu libro que recién publicado? Yo utilizaría una fórmula del siglo XIX para las piezas para piano, diría variaciones sobre canciones populares. Muy bien, está muy bien. Sobre todo para los pibes de 20 años. ¿Qué te van a decir? Contámelo de otra manera, Diego. Sí, bueno, fantasías a partir de canciones. Es una especie de enciclopedia, es una enciclopedia rara, es una enciclopedia como las que inventaba Borges, qué sé yo, enciclopedias arbitrarias. El 1, el 5, sí. El 74, que finalmente es una tradición argentina, es un poco Rayuela, ¿no? Eso, esa cosa de poder leer a los altos también, digamos. Sí. Sí, justo te iba a interrumpir, te iba a decir Rayuela. Pero bueno, en esto también de generacional, viste que siempre hay de que lo pasado fue mejor. Pero hay muchos que se ríen de eso y dicen, ya los romanos en el Imperio Romano decían, no sabés lo que era la República. O sea, como que hay un sesgo de que siempre pensamos que nuestra época fue la mejor. ¿Qué opinas de eso y de la música actual? O sea, ¿fue en decadencia o no? No. Para empezar, la decadencia, pensar en decadencia implica suponer que hay un orden natural, que hay una flecha hacia adelante y que la única manera es avanzar en ese sentido. No creo que haya decadencia, hubo épocas de muchísimo florecimiento creativo, pero también tenía que ver, vuelvo a esto, con la industria. En un momento donde no hay industria nacional en la música prácticamente. Hoy, alguien como Piazzolla, alguien que compusiera el equivalente de Piazzolla, digamos, en la música de hoy, no tendría dónde grabar un disco, ni qué hacer, ni cómo hacerlo.
si tuviera plata para grabarlo en su casa, en un portaestudio, donde fuera, y subirlo él mismo a Spotify o a donde fuera, la música existiría. Y si no, no nos enteraríamos en absoluto de su existencia. Es decir, que siempre hubo músicas más masivas y que cumplían funciones más generales o más al gusto de mucha gente que otras. Digamos, en la época en que surge Almendra, lo más escuchado no era Almendra. Incluso entre los grupos argentinos, probablemente Pintura Fresca, que cantaban en inglés, canciones de The Archies, que era un grupo muy comercial de los Estados Unidos, tenía mucho más público que el que tenía Almendra en el comienzo. Es decir, no se puede mistificar lo anterior. Cuando yo escuchaba Almendra, estaba en la secundaria, éramos 2 los que conocíamos Almendra. A los 13 años me enamoré perdidamente de una chica solo porque conocía a Santana. El mexicano, Santana, estamos Santana, hablando. sí. Samba pa' ti. Antes de eso, el primer disco donde estaba Sacrificio Soul, y la aparición Santana fue el único que estuvo en Woodstock, vamos a decir, latinoamericano. No era latinoamericano, No era era chicano, era norteamericano, pero además eran muy jóvenes y fueron de los que menos pagaron. La mayoría de los músicos que estuvieron en Woodstock cobraron 2 mangos. Los únicos que cobraron más fueron Creedence Clearwater Revival, que en la película no aparecía, y Blood, Sweat and Tears, que era el gran éxito en su momento y que cayeron en desgracia muy poco después, porque estuvieron de gira en Europa del Este y, como sucedía con todas las giras estadounidenses en ese entonces, estaban pagadas por la CIA a través de la Fundación Rockefeller. La CIA era el Ministerio de Cultura norteamericano. Sí. Qué lindo eso. Bueno, toda la sociología de izquierda latinoamericana fue pagada por la CIA. ¿Por qué? Porque tenían que demostrar que el lado occidental, entre comillas, era mejor y más libre que el lado este del mundo. Entonces ponían mucha plata en la música, en la sociología de izquierda, el Instituto de Itela. La batalla cultural. Exactamente. Que fue muy buena. Si la Guerra Fría produjo Estimuló. mucha buena cultura, digamos. Bueno, mira, la guerra, los traumatizados de guerra aceleraron las investigaciones en traumatología, en psicología, en trauma. Pasa así. Sí, no es muy deseable, pero a veces pasa. pasa, sí. Diego Fisherman, hoy desperté cantando esta canción. Recomendanos algo, que vos decís, yo disfruté haciendo este libro, pero me reencontré con una canción que hace rato no escuchaba y la revaloricé. ¿Cuál se te ocurre de toda esta enciclopedia irregular, en el sentido del orden, nos recomendás? Pueden ser 2. Dale. Una es una canción secreta, digo secreta porque nadie la recuerda, de Mujeres Argentinas. Mujeres Argentinas fue un disco muy popular en su momento. Toda familia de clase media tenía el disco en su casa, digamos. Fue un disco de Mercedes Sosa, dedicado conceptual, en una época de discos conceptuales. ¿Año? Año 69. Piensen en Tommy de The Who, en Arthur o la declinación del imperio de Kings, pensando en el rock, los discos dedicados a poetas de Serrat, unos son un poquitito posteriores, pero Jesus Christ Superstar desde el 69, del mismo año, es Santa María de Iquique, una cantata hecha de por Santa María de Iquique, Quilapayún en Chile. Sí. Ese disco, Mujeres Argentinas, eran todas historias de mujeres, algunas reales, otras imaginarias, todas ligadas a algún momento de la historia argentina, sobre letras de Félix Luna y con música de Ariel Ramírez. Cantaba Mercedes Sosa. Es un disco que instrumentalmente tiene cosas muy curiosas. Es el único disco, creo yo, en la historia de la humanidad que junta el charango y el clave como instrumentos, digamos, y que usa el clave como guitarra rítmica, y lo que nos parecía lo más natural del mundo en Juana Zurduy. ¿Y qué canción particularmente analizás ahí? Y ahí tomo una canción que la verdad es que la redescubrí, y un poco para no poner a Alfonsina. A ver, es un disco donde Alfonsina y el Mar, Juana Zurduy y Gringa Chaqueña son locomotoras embajadas sin freno, digamos, ¿no? Son tanques. No recordar esas canciones de ese disco es muy difícil. Pero hay una canción que es la penúltima del disco, que es Las Cartas de Guadalupe.
La Carta de Guadalupe es una canción chiquitita, es solo la voz de Mercedes Sosa con piano, no tiene la instrumentación así suntuosa que tiene Juana Zurduy, por ejemplo, o la gringa chaqueña. Y cuenta una historia terrible, en realidad. Mariano Moreno se casa con la Guadalupe de la canción en el Alto Perú. Ella es originaria de Chuquisaca. Ella tiene 14 años cuando se casa con Moreno. Y Moreno al poco tiempo, viaja a Buenos Aires con su mujer y es enviado a Inglaterra, en parte con una misión diplomática, en parte para sacárselo encima. Y se muere por un... ¿Y eso lo escribe Félix Luna? No, esa es la historia. La historia de Félix Luna... Pero cuando la transforma en la letra de la canción... Ahora voy a eso. Me tomo mi tiempo. Sepa disculparme. Haces la pausa, hablando... Mariano Moreno se va de viaje, tiene fuertes mareos en el viaje, le dice al capitán del barco, que es un barco inglés, que le dé 1/4 de gramo de una mezcla de... no me acuerdo qué 2 ingredientes que se usaba mucho para los mareos. Y el capitán lo entiende mal, la idea de los malentendidos como motor de algo, y en vez de 1/4 de gramo le da 4 gramos. Y Mariano Moreno se muere. Y nadie se acuerda de avisarle a la mujer. Con lo cual ella le escribe cartas durante un largo tiempo, pidiéndole que le traiga cosas, diciendo espero que vuelva, pipi. Y Moreno ya estaba muerto casi al día siguiente de haberse ido, porque muere enfrente de la costa de Brasil. Sobre esa idea, Félix Luna escribe la letra, que dice, pobre Guadalupe, sos viudita y no lo sabes. Tremendo. Y dice, tus cartas se hicieron nube. Es una canción que no recuerda a nadie, es una canción bellísima. Y Mercedes Sosa la canta en estado de gracia. Digamos, es una cosa extraordinaria. Yo cerraría esta conversación en estado de gracia, que es esta última frase tuya. ¿Te parece? En estado de gracia. Si tiene que ser la última frase, tengo que repetirla. En estado de gracia. Diego Fisherman, gracias por haber venido y recomendamos ir a Spotify. Qué mal suena decirlo, pero hay que ir a Spotify ahora a buscar este disco, Mujeres Argentinas, de Mercedes Sosa. Hay un secreto, algo que iba, al final la última palabra no es en estado de gracia, pero puedo repetirla de todas maneras al final, si quieren. El libro iba a tener pequeñas listas de canciones con código QR en cada uno de los capítulos. Esas listas están hechas, pero se decidió no ponerlas por cuestiones posibles de derechos, porque Spotify tiene los derechos de las discográficas para el streaming y cosas, pero no lo tiene a su vez para cederlo a una editorial. Con lo cual alguien, un heredero o heredera, podía decir, epa, yo no autoricé, los libros ganan mucho dinero y no pueden ganar dinero a nuestra costa sin pagar. Pero si estás sugiriendo canciones para que vayan a Spotify, no se lo está robando. En Spotify hay una lista que se llama, primero tiene que buscar en las listas de Diego Fisherman, escrito todo junto. Hay una carpeta con carpetas en su interior que se llama Hoy Desperté. Cantando esta canción. Creo que no es el título, que es Hoy Desperté simplemente, pero lo van a encontrar. Y ahí hay listas para cada uno de los capítulos donde pueden escuchar los arbolitos, digamos, que se arman a partir de cada canción. Diego Fisherman, gracias. Gracias a ustedes. Ideas que flotan sin presión. Nube de Palabras, con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now, 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Diego, hablábamos al principio del tema impuestos. También ahí mencionábamos brevemente el tema de la recaudación. Bueno, la recaudación ilusionó en mayo, porque después de mucho tiempo subió. También se dijo que había excepcionalidades y demás, pero bueno, el número a secas era que había subido, pero volvió a bajar ahora en junio, como lo mencionamos, 7,1%. Vamos a hablar de los por qué y de qué puede estar pasando de acá a lo que queda del año con la recaudación de impuestos, con la recaudación impositiva, con un especialista, con Nadine Argañarás. Es economista y además es director del Instituto de Análisis Fiscal de la Argentina, el IARAF. ¿Cómo estás, Nadine? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bueno, sí, mira, sí. En línea con tu introducción, el mes de mayo significó por primera vez en varios meses un aumento de la recaudación
básicamente explicado por el impuesto a las ganancias, porque en el mes de mayo es cuando las empresas que cierran balances los 31 de diciembre tienen que pagar el saldo completo del año de ganancias. Entonces eso a mí me sorprendió porque no esperaba una suba tan importante, y eso se dio en mayo. Por ende, al tener eso en mayo, desde mayo en adelante, las empresas tienen que pagar anticipos sobre esa ganancia que declararon, digamos, en mayo. Entonces, el impuesto a las ganancias va a tener una dinámica distinta, o sea, una mejor dinámica que la que uno esperaba. Ahora, ¿qué pasó? Justo el gobierno, o sea, los vencimientos de impuesto a las ganancias de las personas humanas, de las personas físicas, también vencía en junio, ¿sí? Sí. Pero por unas cuestiones de implementación, de demoras, de las cuestiones de administración tributaria, se pospuso el pago para el 27 de julio. O sea que este mes no tuviste en junio el ingreso ese que correspondía tenerlo, va a tener en julio. Entonces, ¿qué pasó con ganancias? Ganancias te cayó prácticamente un 17% en términos reales en junio. Se derrumbó. O sea, es como que nunca termina de acomodarse, porque siempre hay algún cambio que te mete ruido, digamos. En este caso fue ese cambio, o sea que el dinero que no te entró en junio te va a entrar en julio. Está bien, o sea, pero puede... vos Nadine, como especialista, ¿qué es lo que ves? Porque estás viendo más allá. ¿En el promedio este año va a ser un dolor de cabeza la recaudación o se va a acomodar? Yo creo que en el promedio es digamos, si uno mira lo que es coparticipable, o sea, si uno mira IVA ganancias, que es básicamente lo más significativo de la recaudación, yo diría que estamos más en el orden de una expectativa del 0, o sea, que no te cambie respecto al año pasado. Sí. Lo cual es un dato negativo, porque, digamos, una provincia, un municipio, esperaba aumentar un poco el gasto este año. No y puede. De hecho, muchas seguramente lo han hecho, sí, lo han aumentado, pero bueno, claramente su principal financiamiento no va a cambiar. Yo te hablo de un 0 casi en un escenario optimista, ¿no? De que no te cambia, se puede estar con una recaudación menor o igual. Eso a nivel de la coparticipación. Ahora, a nivel de los recursos que van directamente a Nación, como los derechos de exportación, claro, que ustedes saben que se han venido bajando, bueno, ahí vos estás con una caída importante, digamos, porque bueno, te está incidiendo esa reducción de derechos de exportación, vos estás con una caída del 40% de esa recaudación en el primer semestre. Todo se explica por la reducción de alícuotas, que de última uno puede decir fue un capital político para Milei. Lo pierde por un lado, lo gana por el otro. Pero ¿todo fue por la baja de alícuotas a los granos o hay otra cosa ahí? Sí. No. Básicamente es eso, porque, digamos, estás teniendo una buena cosecha, por ende no es un problema de base imponible, no es un problema de disponibilidad de cereales para exportar, porque eso sí te pasó, por ejemplo, en el 23, que tuviste una gran sequía. Eso no está pasando ahora, o sea que prácticamente todo tiene que ver con esta cuestión de la implementación de la baja de derechos, que te está incidiendo de esa manera. Yo estimo que ya julio no debiera tener una baja de derechos de exportación por el ciclo que venimos analizando, pero bueno, ahí vas a tener un año negativo, ¿no es cierto? Impulsado por la propia decisión de política del gobierno. En el IVA sigue llamando, digamos, la atención, porque el IVA está con una caída del 2,5% en el primer semestre. El IVA DGI, que de alguna manera es el IVA que más capta la actividad interna, o sea, el consumo interno. Sí, que muchos lo usan para medir el nivel de actividad o cómo que se está moviendo. Sí, muchos lo usan. No es una buena proxy, digamos, para el nivel de actividad, pero sí, muchos lo utilizan en conjunto con otros indicadores. Eso te está cayendo 2,6% en el primer semestre. Y bueno, lo que yo esperaba era que eso empiece a caer menos, ¿sí? Y que ya sobre el segundo semestre final se transforme por lo menos en un 0. Pero bueno, ahí está incidiendo la dinámica que está habiendo con el consumo. Sí. Entonces, ahí en IVA estás negativo, ganancia como que te comenté. Y el otro aspecto
que directamente incide en ANSES es el tema de la seguridad social. O sea, la seguridad social en Argentina, o sea, los aportes y contribuciones representan la cuarta parte de toda la recaudación, o sea, es significativo. Y eso está cayéndote un 4% en términos reales. ¿Y eso por qué, Nadine? Ahí tenés dos efectos. El primer efecto, la caída del salario real que está habiendo en el 2026 respecto al 2025, ¿sí? O sea, estás con una caída de salario real del orden del 2,5%, sí. Comparando periodo contra periodo. Y por otro lado también tenés menor empleo formal, comparando. Entonces eso Claro. de alguna manera se refleja en esta caída del 4% de la recaudación de aportes y contribución. Claro, Y ahí porque... yo te diría que por el corto plazo yo no veo una situación distinta a esto, Sí. porque no hay yo al menos no veo una recuperación pronta y que supera el año pasado el salario real. Entiendo que eso va a seguir más o menos en esa línea. Yo pensaba que salario por ahí un poquito, lo que no el empleo. Va a seguir siendo alta la informalidad y se van a crear o sea, viste que el desempleo, lo hablamos muchas veces, no explota, sí. Pero es porque se está pasando de trabajo quizás a algunos registrados que se pierden, se pasan a los informales que repercuten la recaudación, como vos decís, porque no hay contribuciones. Pero yo pensaba que salarios por ahí lo dabas un poquito de recuperación hacia fin de año. Sí, no. El salario manteniéndose o creciendo levemente creo que va a seguir por abajo. Va a seguir por abajo porque, digamos, debe recuperarse muy mucho en estos meses, cosa que no lo veo factible. Por ende, ahí tenés, digamos, que la cuarta parte de tu recaudación está siendo visiblemente afectada por el comportamiento tanto del empleo como de los salarios reales. Y para mí es importante un análisis, digamos, sintetizado de la plata que va a Nación y de la plata que va a las provincias. A ver. Si uno toma la recaudación del primer semestre, uno dice, bueno, ¿cuánto cayó la recaudación? Cayó 5,3% respecto al año pasado. Sí. ¿Cierto? Una caída importante. Ahora, si uno dice, bueno, ¿cuánto le cayó la recaudación que va a Nación directamente, que le queda a Nación? Eso cayó 6,4%. La que va a las provincias cayó 3%. Bueno, ¿eso por qué? Bueno, eso por las dos cosas que decíamos recién. Por aportes y contribuciones, que son básicamente no coparticipables, y porque la baja de impuestos está muy focalizada en derechos de exportación, que son no coparticipables. Claro. Por eso la recaudación a Nación le está cayendo de alguna manera a una tasa que es el doble de la que le cae a las provincias. Bueno, eso tiene dos caras, ¿no, Nadine? ¿Cómo? Digo que para cerrar, tiene dos caras porque tenés un lado que, bueno, lo va a soportar el gobierno nacional, si no las provincias quizás serían un hervidero mayor, pero por otro lado también justamente lo mismo, tenés que usar más motosierra a nivel nacional. Han Esto en plata, según nuestros cálculos, son 5,3 billones que ha perdido Nación de pesos, sí, y 1,2 billones que han perdido provincias y municipios, hablando de plata actual, no de plata nominal, sino de plata contante, de plata real de junio de este año. O sea que es una cifra significativa, y esto es lo que ha obligado a Nación, para mantener el equilibrio fiscal, a tener que recortar más el gasto que no es automático por inflación, o sea, todo lo que es personal, lo que son transferencias a provincias, obra pública, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, hubiese incurrido en déficit fiscal. Sí, no le da el superávit fiscal, que es lo que decíamos, uno de los caballitos de batalla que viene cumpliendo a rajatabla. Nadine, muchísimas gracias, como siempre, el hombre que más sabe de cuestiones impositivas en la Argentina. Te mandamos un abrazo grande. Un gusto hablar con ustedes. Buen día, hasta luego. Fue Nadine Argañarás, economista, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Voces que dejan huella. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Y ahora, la historia del cóndor Manzoni. Ahí lo vemos al cóndor, carretea, abre las alas y a volar, cóndor. Volamos, Diego, hoy a Washington, D.C., Estados Unidos. Allí, el 3 de febrero de 1984, nació nuestro personaje de hoy. Una tal
Elizabeth Holmes. Tenía en sus venas sangre de un tatarabuelo que había sido cirujano, ingeniero, inventor y veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial. Las tenía todas. También su padre había logrado notoriedad trabajando en varios países como miembro en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. No fue lo que se dice popular en sus años de colegio. Sus compañeros la veían como un poco rara y no fueron pocas las veces en las que terminó como blanco de sus burlas. Fue ahí, sin embargo, cuando empezó a forjar su carácter. En 2002 ingresó a la Universidad de Stanford, decidida a estudiar química. Recibió una beca de $3,000 para llevar adelante su primer proyecto de investigación. Pero Holmes no permanecería mucho más en Stanford. Rebelde, inquieta y ambiciosa como era, en 2003 pegó un portazo en la universidad y se lanzó por su cuenta al prometedor mundo de los emprendedores, por supuesto. Con eso en mente, montó una empresa en Silicon Valley, a la que llamó Theranos, una combinación de las palabras terapia y diagnóstico en inglés, dedicada al desarrollo de servicios de pruebas de laboratorio mínimamente invasivas. Puso allí todo el dinero que tenía destinado a sus estudios, pero además consiguió una buena suma por parte de inversores a los que atrajo con su propuesta, que era nada más ni nada menos que poner al alcance de todos un dispositivo con el que se podrían hacer pruebas diagnósticas con solo una gota de sangre. Cuando finalmente presentó el dispositivo, anunció que se llamaría Edison, porque había sido Albert Thomas Edison quien le había servido de inspiración. Así fue como inició un viaje meteórico hacia el éxito. Autorizada para operar en casi todos los territorios de los Estados Unidos, Theranos pronto se convirtió en una poderosa multinacional con más de 500 empleados y valorada en más de $9,000 millones. Para 2014, Holmes contaba ya con 18 patentes en los Estados Unidos, 66 más en el extranjero y más de un centenar de ellas en evaluación. De voz grave, movimientos robóticos, grandes ojos azules que jamás parpadeaban, una particularidad, y vestuario a imagen y semejanza de Steve Jobs, Holmes no aceptaba un no como respuesta. Presionó al máximo a sus ingenieros para que llegaran a tiempo con la puesta a punto de los prototipos de Edison, que, como uno de ellos explicó, era realmente intrincado porque incluía diferentes funciones, sistemas y tecnologías. Tampoco aceptaba un no a la hora de buscar quien la financiara. Y mal, hay que decirlo, no le fue. Entre sus inversores aparecían nombres de la talla de Henry Kissinger, el famoso ex secretario de Estado estadounidense, Rupert Murdoch, magnate de los medios, o la empresa Warren Co., una de las mayores cadenas de farmacias de los Estados Unidos. Aquella chica que era blanco de las burlas en el colegio, que le tenía terror a las inyecciones y que había abandonado la universidad a pocos meses de empezar, era ahora una celebridad de Silicon Valley, con una empresa valuada en miles de millones de dólares y con un invento que prometía revolucionar el mundo de los análisis clínicos. Se multiplicaron las tapas de revistas con su cara, las conferencias con ella como protagonista y los peces gordos con ganas de invertir en su negocio. ¿Qué estaba? En su mejor momento, Diego. Esto es tocando el cielo con su dispositivo. Pero siempre hay un pincelazo que te contamina la muestra de sangre. Su talón de Aquiles sería nada más ni nada menos que su dispositivo, Edison, luego de algunas denuncias hechas por 2 empleadas que se empezaron a disgustar con lo que veían en las entrañas de Theranos. Una periodista de The Wall Street Journal empezó a investigar hasta que reunió suficiente información como para publicar un artículo que destrozaba al método de Holmes y afirmaba que se trataba de un fraude. A esa nota siguió otra de Washington Post con similares acusaciones. Se reveló que Theranos no había logrado lo que afirmaba. El famoso dispositivo jamás había funcionado correctamente, por lo que ante la desesperación lo que hizo Holmes fue utilizar los equipos tradicionales de otras marcas para realizar
los distintos análisis. Pronto tomaron cartas en el asunto la Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de los Estados Unidos y cuanta organización se imaginen. Ya no había vuelta atrás. Toda la mentira saldría a la luz. Todas las revisiones que se hicieron sobre Theranos y sus prácticas concluyeron que había serias irregularidades, por lo que no pasó mucho tiempo para que todo alrededor de Holmes se derrumbara. En septiembre de 2018 la compañía empezó a disolverse, dejando a 800 empleados en la calle y sus inversores con pérdidas de $700 millones. Por último, Holmes fue llevada a juicio por 11 cargos de fraude, declarada culpable y condenada en noviembre de 2023 a 11 años y 3 meses de prisión, con otros 3 años de libertad vigilada, por defraudar a inversores mientras estaba al frente de Theranos. En concreto, se la condenó por 4 cargos de estafa a inversores, 3 por fraude electrónico y 1 cargo de conspiración por cometer fraude electrónico. Sin embargo, en una controvertida decisión, el jurado la eximió de los cargos por fraude a los pacientes. Sí se la condenó a compensar a sus inversores con más de $450 millones. Ella, que disfrutaba cuando la comparaban con Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg, quedará en la historia como la mujer que estafó a Silicon Valley. Una tal, Diego, Elizabeth Holmes. Reciente, calentita la historia. Y tremenda, como siempre. Cóndor, a cerrar. Vamos cerrando, por supuesto, nuestro laboratorio. También gracias a los amigos de Silmar Producciones que nos acompañan aquí, como siempre. Gracias a Luca Ríos en la musicalización, la puesta en el aire, Hernán Acosta, la producción, Martín Fernández Madero. Muchas gracias a todos ellos y a ustedes, queridos oyentes, que los esperamos el sábado que viene a las 7 de la mañana aquí. Estaremos Diego Saiman y quien les habla, Carlos Manzoni. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.